26 de mayo de 2024, Domingo de la Santísima Trinidad. La devoción a la Santísima Trinidad se inició en el siglo X, quedando su fiesta litúrgica establecida para el domingo después de Pentecostés, ya desde 1331. Lo específico de esta fiesta es honrar a Dios sin tener como motivo un acontecimiento salvífico. En otras palabras, se trata de honrar a Dios por el solo hecho de ser Dios. Y es que el misterio de Dios siempre ha apasionado a los seres humanos, aunque vamos comprendiéndolo poco a poco y lo vamos expresando culturalmente según las necesidades que experimentamos y las etapas de crecimiento de la humanidad. Las lecturas para este domingo están tomadas la primera lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 32 al 40. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos del 32 al 40. Presentado como un conjunto de 4 discursos pronunciados por Moisés a manera de testamento, porque habrían sido pronunciados en el último día de su vida, el libro del Deuteronomio nos comparte una síntesis de los acontecimientos salvíficos y hace una relectura de los mandamientos de la alianza, exhortando al pueblo a vivir según la ley de Dios, construyendo una comunidad fraterna para poder recibir la bendición de Dios. En el segundo discurso de Moisés, que abarca del capítulo 4, versículo 44, hasta el capítulo 28, versículo 68, se encuentra la sección de la que está arrancada hoy nuestra lectura. La sección completa es la que he mencionado, la aconsejamos leer en su totalidad, capítulo 4, versículos del 1 al 40, aunque nosotros tomamos solamente la última parte para esta lectura. Es conveniente leer todo completo, 4 del 1 al 40. Después de haber mencionado varios hechos históricos en los que el pueblo ha podido experimentar la presencia de Dios, Moisés desemboca en una invitación a vivir la alianza. Las leyes que Moisés ha entregado al pueblo de parte de Dios no son solo normas jurídicas, son señal de la cercanía de Dios con su pueblo. Si Israel abandona al Dios verdadero y se va tras los ídolos, perderá la tierra que Dios le ha dado en herencia y mostrará que Israel ha abandonado el camino de la sabiduría. Pero aún ante las desviaciones de Israel, Dios se muestra siempre como un Dios amoroso y compasivo. Él siempre está dispuesto a perdonar a quienes se convierten a Él. Dios ha elegido a Israel sin mérito alguno del pueblo, para que se haga presente su proyecto de salvación en toda la humanidad. Dios aparece como quien hace escuchar su voz en medio de signos y prodigios. Es un Dios histórico, entra en nuestra vida, en el sentido de que la Trinidad no es un misterio ajeno a nuestra vida. Dios es alguien que sale a nuestro encuentro en la historia. Este es uno de los pasajes más hermosos de todo el libro del Deuteronomio. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 14 al 17. La sección 8 del 1 al 17 tiene como tema central la oposición entre la lógica de la carne y la lógica del Espíritu de Dios. Es una manera de hablar de un cambio de condición que se da en el creyente. Se pasa del dominio de la ley de Moisés, incapaz de dar vida, porque los seres humanos somos carnales y nuestros deseos desordenados nos impiden cumplir esta ley a cabalidad. De ahí se pasa a un estado distinto de vida, la existencia en Cristo bajo la guía del Espíritu Santo,
como nos recuerda también segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. El Espíritu Santo es el don de Dios para quienes viven en Cristo y le pertenecen. El fruto del Espíritu es llegar a ser hijas e hijos de Dios. Se anula así la esclavitud del pecado y el temor al castigo. Quien se deja guiar por el Espíritu Santo puede dirigirse a Dios como lo hacía Jesús, llamándolo Padre, Papito, Abba, según nos recuerda Marcos 14:36, Romanos 8:15, que ahora leemos en la lectura, y Gálatas 3:3. La ley del Espíritu sustituye los deseos desordenados y las apetencias de la carne. Esta honda experiencia cristiana de la filiación, que somos hijos e hijas de Dios, supera con mucho la experiencia religiosa de Israel y su Torá y la ley de Moisés, porque esta sí nos lleva a la verdadera intimidad con Dios. Como podemos escuchar en el texto de San Pablo, la existencia cristiana es trinitaria, pues el designio del Padre, la obra de Jesús y el don del Espíritu definen la identidad del cristiano. Es de este misterio trinitario que brotan nuevas relaciones para los creyentes y nuevas normas de conducta basadas todas en el amor. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Escuchamos el último segmento del Evangelio de San Mateo. Jesús resucitado, saliendo al encuentro de los discípulos en Galilea, los envía a anunciar un mensaje decisivo. La subida al monte, con una especie de inclusión, evoca el discurso de las bienaventuranzas, con el que comienza el Evangelio, Mateo del 5 al 7. El envío utiliza una forma trinitaria, como fórmula bautismal. Hacer discípulos y bautizar no es solamente un rito o un papel. Se trata de sumergirnos en una experiencia que nos mete de lleno en el misterio amoroso de Dios. Este envío parte del poder absoluto y universal de Cristo resucitado y glorioso, y conlleva la transmisión por parte de los discípulos de la experiencia de fe que tuvo la primera generación cristiana y que se sigue prolongando de generación en generación. Bautizarse en el nombre del Dios Trino no se introduce en el corazón mismo de Dios. Hacer discípulos no consiste primera ni principalmente en enseñar una doctrina, sino en ofrecer una experiencia de Dios, lo que llamamos con el término antiguo mistagogia, hacer que los seres humanos encuentren el sentido de su existencia en Dios, en el Dios trinitario, cuya riqueza se experimenta de manera palpable en la práctica del amor fraterno. Hasta aquí los comentarios de este domingo de la Santísima Trinidad. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.